Lectura del libro del Eclesiástico. Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos. La gloria del Señor se refleja en todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Sondea el abismo y el corazón, penetra todas sus tramas, declara el pasado y el futuro, y revela los misterios escondidos. No se le oculta ningún pensamiento, ni se le escapa palabra alguna. Ha establecido el poder de su sabiduría. Es el único desde la eternidad. No puede crecer ni menguar, ni le hace falta un maestro. Qué amables son todas sus obras. Y eso que no vemos más que una chispa. Todas viven y duran eternamente y obedecen en todas sus funciones. Todas difieren unas de otra y no ha hecho ninguna inútil. Una excede a otra en belleza. ¿Quién se saciará de contemplar su hermosura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con borde. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, también ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro,
que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos que los discípulos tenían unas enormes ansias de poder y que esas ansias de poder eran heredadas, digámoslo así, por su formación familiar. El modelo de familia patriarcal los había forjado con esa idea del poder. Eso no los abandona a lo largo de todo el tiempo que siguen a Jesús. Incluso después de resucitado Jesús, ellos siguen alimentando la idea de que Israel va a dominar a las demás naciones. Es todo un proceso de depuración el que tienen que hacer para finalmente aceptar la igualdad de todos delante de Dios. Ahora nos encontramos con este relato en el que aparece un personaje como inesperado. No aparece antes ni aparecerá después. Y tiene un nombre bastante extraño. Las circunstancias que nos narra el evangelista son todas dignas de atención. Primero, Jesús sale de Jericó. Se suponía que en Jericó él debería haber hecho una gran manifestación de poder como la que se le atribuía a Josué cuando derribaron las murallas. Recordemos que el nombre de Josué y el nombre de Jesús se escriben igual en hebreo y en griego. Entonces, Jesús sale de Jericó sin que hubiera habido ninguna manifestación espectacular. Viene acompañado de sus discípulos y una multitud. Y entonces aparece al borde del camino, no en el camino, sino por fuera del camino, un ciego. Ya nosotros sabemos que la ceguera en el Evangelio no es un problema físico, sino espiritual. Cuando Jesús desde el principio, en el capítulo 4, nos hizo ver, tienen ojos y no ven, porque se trata de esa ceguera de no querer entender la realidad. Es un ciego y se llama Bartimeo, el hijo de Timeo. Resulta que Bartimeo significa lo mismo que el hijo de Timeo. Bartimeo es en arameo. La partícula bar significa hijo y Timeo es hijo de Timeo. Y el hijo de Timeo significa lo mismo. Pero, ¿qué es Timeo? Timeo es una palabra griega, no aramea, que significa el honrado, el apreciado. Y resulta que Jesús había dicho, lo vimos en el capítulo 6, que él era despreciado en su tierra, en su familia y en su casa. Jesús es el despreciado.
Este es el hijo del apreciado. ¿Quién es el apreciado? Pues David. David, el guerrero. Jesús es el despreciado porque no ha dado ninguna manifestación de poder. David es el apreciado porque él estableció el reino de Israel. El hijo de Timeo estaba sentado al borde del camino. Al borde del camino, recordemos la parábola del sembrador, fue donde cayó la semilla y los pájaros se la comieron, que dice Jesús, el diablo la arrebató. El diablo está representado aquí en esta ideología del poder, que no permite que el mensaje de Jesús cale en los discípulos. Y entonces Bartimeo, el hijo de Timeo, la palabra bar significa hijo, pero también discípulo o seguidor, el seguidor del apreciado, el seguidor de David, no ha calado en él el mensaje de Jesús por ese embeleco que veíamos ayer del poder. Está sentado al borde del camino, pero está pidiendo limosna. Este hecho de pedir limosna implica que es dependiente. Y esta es una ironía. Los que profesan la ideología del poder tienden a ser dependientes de otro que sea poderoso. El hijo de Timeo estaba pidiendo limosna y luego oye decir que el que pasa es Jesús, el Nazareno. Cuando se habla de Nazareno, nosotros imaginamos enseguida la imagen de Jesús con la cruz a cuestas y vestido de morado. Pero en aquella época Nazareno era nacionalista. Era Nazaret en Galilea, era un reducto de gente tradicionalista, apegada a los ideales nacionales de su pueblo. Y por eso mismo aparecen como los más nacionalistas entre los galileos. Así que él oye hablar de Jesús como el Nazareno y piensa en alguien que comparte esos ideales nacionalistas. Por eso comienza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Fijémonos la forma que tiene el grito. Primero lo llama Hijo de David, después lo llama Jesús. Es decir, para él es más importante la condición de hijo de David que el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Pero para él es determinante que esa salvación de Dios sea en la línea de David y no, como Jesús ha venido indicando, en la línea del Espíritu Santo. Hijo de David, ten compasión de mí. Su condición de estar al borde, al margen del camino, por fuera del camino, y el hecho de estar dependiendo, lo pone en una situación nada envidiable. Por eso le pide a Jesús que haga algo por él. Pero ya esta es la segunda vez que los discípulos le dicen a Jesús que haga algo por ellos. Recuerden ayer los dos hijos de Zebedeo. Queremos que hagas algo por nosotros. Queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Bien, cuando él está en esa actitud, hay muchos
que lo increpan para que se calle. Pero él grita más fuerte y ahora ya prescinde del nombre de Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. Está tratando de que Jesús lo libere de la situación en la que se encuentra, pero no lo invoca como Jesús se llama, lo invoca como Él lo quiere ver, como Él se lo imagina, porque está ciego. Y lo que lo tiene ciego es esa ideología del poder. Es lo que no le permite ver con claridad a Jesús como Él es. Repito, no se trata de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Entonces Jesús detiene la marcha. Aquí comenzamos a ver el amor de Jesús. Detiene la marcha. Ayer escuchábamos que Jesús iba caminando rápido, como apresurándose a llegar a Jerusalén. Ahora Jesús frena, detiene la marcha. ¿Por qué? Porque hay alguien que se quedó por fuera del camino, porque hay alguien que no va en el camino. Se detuvo y dijo: llámenlo. A los mismos que lo estaban regañando y que lo estaban tratando de silenciar, ahora los manda que lo llamen. Cuando el ciego escucha que Jesús lo llama, le dicen: ánimo, levántate, que te llama. Nos dice el evangelista que soltó el manto, y uno se pone a preguntarse, el manto va acá en los hombros, no amarra los pies. ¿Por qué suelta el manto? Si no le estorbaba para caminar, ¿por qué suelta el manto? Esta pregunta la hago para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos pasar por encima de los detalles como si nada significaran. No, en la Biblia el manto simboliza a la persona. Soltar el manto es como desprenderse de sí mismo. ¿Recuerdan aquello que decía Jesús? El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo. Bueno, eso es lo que hace el ciego Bartimeo. Renuncia a sí mismo, a su ideal de poderío, su ideal del Mesías poderoso. Él renuncia a eso, da un salto. Este salto es el salto de la fe para acercarse a Jesús. Y se acercó a Jesús. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Recordemos la pregunta de ayer: ¿qué quieren que haga por ustedes? Es el mismo diálogo, digámoslo así, la misma situación con distinto personaje, pero el personaje representa la misma realidad. Ayer eran los dos hijos de Zebedeo, hoy este ciego representa al grupo de los 12. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le dice: maestro, que yo pueda volver a ver. Él había visto, pero se le nubló lo que había visto con claridad y ahora quiere volverlo a ver. Él había visto a Jesús como el enviado de Dios, pero la formación familiar y cultural lo empujó a ver en Jesús un Mesías nacionalista, y eso no le ha servido para nada. Ahora quiere volver a ver lo que vio en un principio. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Recordemos a la mujer que tenía flujos de sangre
que tocó a Jesús y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Aquí no se trata de curar, aquí se trata de algo más profundo, salvar. Se trata de dar vida y una vida nueva. Y la vida nueva la da la fe. ¿Cómo se expresa la fe? En el haber tirado el manto, es decir, haberse desprendido de sí mismo y ahora ya no renuncia, no llamar a Jesús hijo de David, sino maestro. Ahora quiere aprender de Jesús. En eso radica su fe, en que está dispuesto a renunciar a sus criterios y a aprender de Jesús. Dice, al momento volvió a ver y lo seguía por el camino. Ahora puede continuar la marcha de ambos. El ciego que estaba parado al borde del camino se integra a la comitiva de Jesús. Lo sigue y lo sigue por el camino. Ahora Jesús puede continuar su marcha porque ha rescatado a uno que estaba atrapado en la ideología del poder. Esto también podemos meditarlo para aplicarlo en las circunstancias que estamos viviendo. La ideología del poder, el embeleco del poder, como decíamos ayer, nos tiene patinando en seco, nos tiene moviéndonos inmóviles sin avanzar, no nos permite ni escuchar el mensaje, ni tampoco seguir al Señor. Y esta ideología se está apoderando de nosotros de manera casi imperceptible. Los odios que nos están inculcando a través de las redes, las divisiones que nos están imponiendo a través de las clasificaciones que nos hacen, los odios que se transmiten a través de las posturas ideológicas. Todo eso nos pone por fuera del camino, porque el camino es el camino del amor universal. Y los odios, los resentimientos y todas esas exclusiones nos ponen por fuera del camino. En ese sentido, en la medida en que nosotros descubramos que en nuestro corazón hay